Señor, gracias por tu palabra, porque nos das el día de hoy la oportunidad de nuevamente escuchar lo que tú quieras decirnos y recibir tu mensaje. Danos fe para no solo oír con los oídos físicos, sino tener el corazón dispuesto a recibir lo que quieras hablarnos y de esta manera poder glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y la semana pasada vimos este asunto de esta batalla que se arma en una alianza entre algunos reyes. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 4, una especie de paréntesis en que nos vamos a enfocar en Eliseo y en algunos milagros que suceden a través de la mano de Eliseo. Entonces, yo estudiando esto, me entré como en una especie de conflicto porque hay algo que es muy fácil en este tipo de capítulos, en este tipo de historias, es muy fácil, em, digamos, caer en una alegorización excesiva. ¿Qué quiere decir eso? Considerar estas historias como una alegoría, ¿no? Y decir, bueno, pues el aceite representa tal cosa y el potaje representa tal otra y esto tiene y simbolizar todo. Y el problema de eso es que cuando hacemos eso, convertimos este texto en una fábula, en una historia nada más con elementos simbólicos y pierde o se cae la realidad histórica del texto, porque esto sucedió en verdad y no sucedió como una fábula, ¿no? En una fábula, no sé, pero el conejito representa la bondad y el león representa la maldad, o la tortuga representa el exceso de talento pero sin disciplina, mientras que la tortuga es la perseverancia y al final gana, y esos son fábulas. El texto bíblico no es una fábula, a menos que nos lo indique. Efectivamente, algunos pasajes son fábulas porque te dicen, les contó esta fábula. Pero este texto es histórico, sucedió. Y tomar las escenas y nomás atribuirles un sentido eh, simbólico, creo que puede hacernos desviar del verdadero propósito por el cual fue escrito. Ahora, creo que tampoco hay que desechar la enseñanza que puede haber a través de estos sentidos simbólicos. Entonces, vamos a ver el texto, vamos a tratar de entenderlo en su manera más pura, con la interpretación que creo tenía cuando se escribió, y de manera devocional, es decir, como una aplicación, vamos a tratar de ver algunos simbolismos, pero más de esa manera, devocional, más que de la interpretación del texto. Y vamos a arrancar. Son varios milagros que vamos a estar viendo en este capítulo, en el capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y lo primero que vemos es que Eliseo, antes de Eliseo, Elías, había como una especie de escuelas de profetas. El día de hoy sería como institutos bíblicos, digamos, ¿no? Es decir, aquellos lugares en los que seguramente este profeta les enseñaba a buscar a Dios, les enseñaba la palabra, les enseñaba a caminar en devoción y todo esto. Y uno de ellos estaba casado y fallece, y por tanto su esposa queda viuda. Y ya sabemos que en aquel tiempo la viudez era uno de los estados civiles más delicados, es decir, no existía un, una especie de seguridad social o algo así. Una viuda, y sobre todo si una viuda no tuviera hijos en edad laboral, estaba completamente desprotegida. Entonces, este hombre, que es un profeta, es uno que está estudiando la palabra, muere, y la mujer va con Eliseo. Y, y digamos, este hombre no le pudo dejar una gran herencia en cuanto a riquezas,
pero le deja una gran herencia en cuanto a la confianza en Dios. Por eso esta mujer va con Eliseo, para que Eliseo, siendo el profeta de Dios, sea quien le indique qué camino hacer o qué camino seguir. Entonces le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Evidentemente tenían algunas deudas, y en aquella época esto era bastante normal e incluso legal. No estamos hablando que venía a secuestrar a sus hijos, simplemente tomaba a los hijos de esta persona para que a través de su trabajo se saldara la deuda, se pagara, ¿no? No sé si alguna vez, el día de hoy creo que ya no se usa, pero hace muchos años me acuerdo que se usaba de manera común ir a un restaurante y decir la broma: híjole, no traje para pagar, voy a lavar los trastes, ¿no? Voy a lavar los platos. Y un poco es eso, voy a cubrir con mi trabajo la deuda adquirida. Pero esta mujer, si sus hijos son esclavos de este hombre, entonces probablemente ella no va a tener para comer, porque ¿quién va a trabajar? Ella a lo mejor no tiene la capacidad. Entonces no solo va a perder a sus hijos, sino ella misma va a quedar mucho más indefensa. Entonces le dice a Eliseo: esto está pasando. Fíjate el verso 2. Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Y ella no contesta. Es como que ella no le está diciendo: esto hazme, simplemente vengo a que tú comuniques a Dios mi situación, pero no espero que tú me resuelvas el problema, ¿no? No le contesta: ¿qué haré yo? Y no le dice nada. Y entonces Eliseo le pregunta: declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y la palabra vasija, según algunos eruditos, no habla de una jarra muy grande. Algunos incluso la equiparan como con una botellita de perfume, es decir, algo pequeño, algo chiquitito. No es como aceite para cocinar, sino más como un aceite, como un ungüento. Dice: solo tengo una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, eso quiere decir muchas, ¿no? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, es decir, esto no lo hagan a la luz pública, enciérrense, esto es íntimo, y echa en todas las vasijas, eh, o sea, el aceite que tienes, ¿no? Tienes que echarlo en todas las vasijas que te prestaste, y en cuanto esté una llena, dice, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos, los hijos, le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y yo sé, de la semana escuché algunas prédicas, pero el problema es que la mayoría alegoriza esto, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, hay prédicas como: lo que necesitas lo tienes en casa y Dios tomará lo que tú tienes y úsalo, y si tú lo usas, Dios, y una serie de cosas. Pero creo que el sentido más sencillo es que esta mujer primero lo que tiene que tener es fe, porque ella tiene una vasija de aceite y lo que le está pidiendo es: consigue vasijas de tus vecinos. Entonces tiene que ir a su vecino: hola señora, me presta unas vasijas, por favor. ¿Para qué? Para una cosa de aceite que estoy haciendo. Ok, bueno, ahí están 2. Ya hice eso. Pero no se quedó con 2. Fue a la otra vecina, porque te acuerdas que le dijo no pocas. ¿Y cuánto es no poco? No le dice 10 o 15 o 20. ¿Cuánto es no poco? Pues básicamente depende de ella. Y ella, por lo que se entiende, con sus hijos barre con todo el pueblo. Y ya no hay más. No es que ya le dio flojera ir al otro lado del pueblo, sino que ya no hay más vasijas para prestarse. Y entonces, porque tiene una botellita, ya ha estado vaciando, ¿no? Y vacía, llena una, listo, y esto ya quedó vacío. Pone la vasija llena, agarra otra, y de nuevo está llena, y sigue llenando, y sigue llenando, y sigue llenando. Y ojo, se acabaron primero las vasijas antes que el aceite. ¿Te diste cuenta? O
O sea, no es que el aceite se acabó y ya no hay más aceite, sino que se acabaron las vasijas antes que el aceite, lo cual nos muestra la fidelidad de Dios. O sea, Dios de alguna manera obró en este balance extraño que hay. Por ejemplo, Santiago dice, tú no recibes porque no pides. Entonces, si pido, voy a recibir. No necesariamente, porque depende del Señor, es la voluntad de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. Ah, ok, entonces, aunque pida, si Dios no quiere, no voy a tener. Exacto. Pero si Dios conoce mis necesidades, entonces, aunque no pida, ¿Dios me va a dar? Sí y no, porque hay un llamado a pedir. Y hay un balance muy extraño, y yo creo imposible de explicar, entre confiar en Dios y hacer lo que Dios me pide. Uno depende del otro. ¿Confía que Dios le puede salvar? Sí, por eso fue con el profeta. Ahora, no le prometió el profeta riquezas. Lo que le dio fue una tarea: recolecta vasijas. Y en la medida en que obedezca esta orden, no pocas, es decir, muchas, va a ser la medida en la que Dios le va a traer la bendición. Y no es una receta para conseguir cosas, sino un ejemplo de obediencia en fe. Creo que eso es importante. Lo que Dios te pida, hazlo, anímate. En muchos casos, en tanto sea tu fe, será la respuesta de Dios. No porque Dios no tenga más, no porque Dios no quiera más, sino porque probablemente Dios simplemente está enseñándonos a tener un poco más de fe. Ahora, verso 7. Vino ella luego, ¿no? Ya que se le llenaron todas las vasijas de aceite, vino ella luego con el profeta, ¿se entiende? Y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿No? Y creo que Dios le da lo necesario para saldar su deuda y lo necesario para sostenerse. Ahora, antes de que empieces a llenar vasijas de aceite o de perfume o de cualquier otra cosa, esta es una instrucción que Dios le dio a esta mujer en un momento determinado. Veremos unos capítulos más adelante que con todo y vasija mágica, a esta mujer le dice, viene una sequía y salte de esta tierra porque esta tierra va a estar completamente devastada, y esta mujer se tiene que ir y pierde sus tierras y pierde todo. Entonces, no es una receta para la riqueza, sino un ejemplo de obediencia. ¿Qué es lo que Dios te pidió? Obedece en fe. No estoy hablando de dinero, o de posesiones o de propiedades. Estoy hablando de obediencia a lo que Dios en su gracia y en su buena voluntad te ha marcado. Ahora, permítanme verlo esto desde el aspecto simbólico devocional. Evidentemente, en la Biblia, el aceite a menudo representa al Espíritu Santo. Y sí, todos necesitamos el Espíritu Santo para vivir, pero a menudo no vivimos en la llenura del Espíritu Santo porque nuestra vasija, digámoslo así, está llena. Y Dios le pide, trae vasijas vacías. A veces yo digo, bueno, pues yo no tengo problemas de vanidad, digamos, o de que no tengo problemas de querer ropa de marca, de vestirme con tales cosas y tales adornos. Tal vez ese no es mi problema, pero el problema es que eso me ha traído orgullo. Y le pido, Señor, lléname con tu espíritu, pero Dios me diría, pero estás lleno de orgullo, necesitas vaciarte para poder recibir la plenitud del espíritu. Mientras más vacío estés, más puede llenarte Dios con su espíritu. Dios quiere llenarnos, pero Él vino, ¿te acuerdas? Él vino a buscar lo que estaba perdido. Si tú no te sientes perdido sin Cristo, estás rechazando su mano buscadora. Dios dijo, el doctor no vino a los sanos, sino a los enfermos. Si tú no te sientes enfermo, entonces estás echando la mano sanadora de Dios. No sé si me explico. Entonces creo que sí, todos necesitamos el Espíritu y vamos a poder vivir
más la plenitud del Espíritu, en tanto más vacíos estemos para recibirle, más necesitados de su provisión, ¿no? Otra cosa que de manera devocional yo puedo encontrar acá es, y que es lo que Dios me habló a mí, es involucra a tu familia en la obediencia a Dios. ¿Qué te pidió Dios? Involucra a tu familia. Y porque esta señora toma a sus hijos y juntos están viendo el milagro. Involucra a tus hijos en tanto la medida en lo que ellos puedan sostener de acuerdo a su edad. Involúcralos en obediencia. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Dios te está pidiendo que sirvas en tu iglesia. Involucra a tus hijos, involucra a tu familia, anímales a que sea un trabajo familiar. Eh, Versículo 8. Vamos a la siguiente escena. La siguiente escena es muchísimo más larga, entonces vamos a leer mucho más texto antes de puntualizar algunas cosas, ¿no? Dice en el verso 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem está más o menos cerca del Monte Carmelo, donde parece que era la residencia de Eliseo. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, Eliseo probablemente del Monte Carmelo iba hacia otros lugares, hacia Gilgal, hacia otras zonas, y pasaba por ahí, por Sunem, y dice que había una mujer importante, y es muy curioso porque esta mujer es importante. Otras versiones traducen una mujer rica. Probablemente no es la mejor traducción, aunque sí hace referencia. Otros dicen que es una mujer de prominencia. En todo caso, es una mujer importante, pero no conocemos su nombre. Es decir, aunque fue importante, no hizo de su nombre algo como para exaltar y resaltar. Entonces, dice, esta mujer, cada que pasaba Eliseo, le decía, ven y come acá. En aquella época, en todos los tiempos bíblicos, la hospitalidad era un valor muy apreciado y muy cultivado. Y evidentemente esta mujer, pues quería demostrarle esa hospitalidad a Eliseo. Además, fíjate lo que dice en el versículo 9. Ella dijo a su marido, he aquí, ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Cómo lo vio? No se nos dice si era la manera en la que vestía, si era el manto de Eliseo que todavía lo andaba cargando, de Elías que lo andaba cargando. No sabemos si era probablemente la manera en la que hablaba, ¿no? Se sentaban a comer y la forma en la que conversaba, pero eso me llamó la atención. Como él no llegó a decirle, yo soy un hombre santo de Dios, y entonces... No, sino que ella lo intuye, se da cuenta que es un hombre, un varón de Dios. Y entonces le dice a su marido en el verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, lo cual en aquella época es todo lo que se podía poner. Una cama para que duerman, una mesa y una silla para que pueda pues descansar o hacer alguna cosa, y un candelero para que pueda leer, y para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Entonces esta mujer no solamente podemos decir lo que es discreta, no tiene su nombre como una bandera, no solo eso, sino que además es hospitalaria y es misericordiosa. Este hombre viene caminando y ella lo quiere atender. Versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, Giesi o Giesi, lo vamos a conocer porque va a estar mucho tiempo con Eliseo, era el criado de Eliseo, alguien que estaba con él para ayudarle, para atender algunas tareas. Entonces le dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Se nota que Eliseo era un hombre respetado, tendría acceso al rey, como lo hemos visto, tendría acceso al capitán del ejército. Lo que le está diciendo es, ¿qué puedo hacer por ti para corresponderte? Interesante, porque ella no le ha pedido nada.
Tan no le ha pedido nada que Eliseo no sabe qué es lo que ella puede necesitar. Tampoco es como que le dijo, te preparamos esto, aunque no sabes, se murió nuestra vaca. No ha hecho ningún comentario así. Le dice, ¿qué es lo que necesitas? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿No? Esa es una forma de decirle, estoy bien como estoy. No necesito nada. O sea, no sé, si un profeta de Dios viene y me dice, ¿qué necesitas? ¿Puedo hablar con el presidente o puedo hablar qué necesitas? Probablemente yo sí tendría un par de cosas que pedirle. A lo mejor cosas buenas, ¿no? Un lugar para Semilla Querétaro. No sé, tengo una lista de cosas que podría pedirle que no son pecaminosas, que no son inmorales, sino que son verdaderamente buenas. Pero esta mujer le dice, no, yo no te puse esta casa o este departamento o este loft, ¿no? No te puse esto para pedirte algo, sino simplemente para atenderte. Y él dijo, a su criado, parece que ella ya se va, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. ¿No? Giezi sí se dio cuenta de algunas cosas y le dice, mira, no, nunca hemos escuchado que esté un niño corriendo, no hemos visto que haya juguetes, no hemos visto a nadie pasar por aquí. No, entonces, ¿quién, quién se da cuenta Giezi? No hay un niño y su marido es viejo. Entonces, yo no sé, hay dos cosas que puede resolver. O darle un nuevo marido, más joven, o ver qué hacer con un hijo. Y vamos a ver cuál es la opción que da, ¿no? Dice en el versículo 15. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y te das cuenta que discreta no entra a la habitación del varón de Dios. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Yo cada vez estoy más viejito y le doy gracias a Dios que haya sido el ejemplo. O sea, que si un día mi esposa dice, pues mi marido es viejo y ya no tengo hijos en casa, a lo mejor le puede venir un hijo, pero no un marido más joven, lo cual para mí va a ser bastante bueno, ¿no? Entonces le dice, abrazarás a un hijo. Le está dando una promesa, pero ojo, lo del marido viejo es importante porque quiere decir que no sabemos la edad de ella, pero el marido ya es viejo, lo cual en aquella cultura era bastante común. Así que si hace algunos años ella podría haber quedado embarazada y no quedó embarazada, ahora con su marido ya viejo probablemente hay mucho menos probabilidades naturales de que quedase embarazada. Y él le dice, va a suceder, en un año que yo regrese, ya va a estar corriendo por aquí tu chamaco. Bueno, tal vez no corriendo porque lo tiene en brazos, ¿no? Ya lo vas a tener en brazos, ya va a estar nacido, ni siquiera estás embarazada, va a estar nacido. Más, versículo 16, dice, ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y esto es porque yo conozco algunos matrimonios que han batallado con tener hijos. Algunos después de un tiempo largo de varios años de oración, Dios les ha concedido el tener hijos, algunos otros no. Y, y es un tema doloroso, es un tema que puede ser de mucha angustia. Y lo que esta mujer le dice es, no me digas eso, porque, o sea, es como que ya oré por años, em, pero no, Dios no ha contestado. No me digas algo, no me des una esperanza que después me rompa el corazón. Eso es lo que le está diciendo. Eh, Verso 17, más la mujer concibió y dio a luz un niño, a un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho, ¿no? Si ahí acabara la historia, sería de esas historias que tienen final feliz, ¿no? Comieron perdices y todo. Pero la vida no siempre es así, porque hasta aquí uno parecería, wow, ¿no? Esta mujer, eh, por ser misericordiosa, discreta, por ser hospitalaria, Dios ahora le está retribuyendo con un hijo. Pero fíjate lo que sucede en versículo 18. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores.
Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Algo que los padres solemos hacer cuando nuestros hijos están enfermos. Es decir, "Órale, ve con mamá a ver qué dice mamá". Y habiéndolo él, el criado, tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y no puedo yo pensar en una situación más trágica que esta. No se nos dice qué edad tenía, pero se nota que es un niñito no tan chiquitito como para no poder ir con su padre al trabajo, suficientemente pequeño como para que su madre lo pueda cargar en sus piernas. Y el padre no sabe todavía. El padre solo le dijo: me duele mi cabeza, me duele mi cabeza. Y el criado, porque el padre está ahí con los segadores, está trabajando, el criado lo lleva, la mamá lo tiene en su brazo, lo está abrazando, lo está consolando, lo está besando. Y de pronto el niño deja de respirar y la mamá tal vez lo agita y lo agita y lo agita y el niño ya no vive. No logro imaginar una escena más trágica y dolorosa, pero en todas las historias que vamos a ver hay un elemento común, y ese elemento común es fe. Fíjate lo que hace esta mujer. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, que evidentemente no estaba ahí, ¿no? Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. No tendría mucho sentido, es decir, el varón de Dios podría ser útil en los días de fiesta para que bendiga alguna cosa, pero dice: ahorita no estamos, es como que no es lo normal que vayas a ver al varón de Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? Y ella no le dice nada. Y probablemente no es que le está escondiendo las cosas, sino, por lo que vamos a ver, es que ella tiene fe. De alguna manera, ella sabe: este hijo no nació para que se me muriese aquí. Ella lo sabe. No es solo un buen anhelo, porque la fe, acuérdate que la fe no es optimismo. No, yo creo que todo va a salir bien. ¿Cómo sabes? Muchas veces las cosas salen mal. Tener optimismo no es tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no es lo que me imagino, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios me ha dicho a mí es lo que yo puedo creer que pase, truene, llueve o relampaguee, sucederá. No porque yo soy optimista, sino porque Dios lo ha dicho así. Entonces, ella tiene fe y le dice, fíjate en el versículo 23, y ella respondió: paz. En, en inglés hay una, no sé si será cierto, pero hay la historia de un hombre que su familia estaba yendo de Estados Unidos a Inglaterra en un barco y se hunde y mueren todos, su familia. Y creo que su esposa, alguien de su familia logra llegar a Inglaterra, pero creo que los demás mueren. Y este hombre luego parte hacia Inglaterra y le dice al capitán: por favor, avísame cuando estemos en el lugar donde se hundió el barco, donde iba mi familia. Y pasando por ahí, ese día, este hombre está leyendo en su Biblia esto, y en inglés esta versión, esto paz, lo que ella le dice es: it is well, ¿no? Está bien, ¿no? Y él compuso un himno con esa canción. Y nada más, eso entre paréntesis, lo que ella le está diciendo es: paz, está bien, déjame ir, ¿no? O sea, no me pidas explicaciones. Y, y pues después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y entonces sigue todo derecho, no se detiene y llega hasta cerca del monte Carmelo, ya la siguiente escena. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Y es así como: a ver, ¿cómo? ¿Cómo bien? ¿Por qué a su marido no le dijo nada? Y cuando le pregunta por qué está haciendo, ella solo le dice: paz, está bien. ¿Y por qué ahora cuando le pregunta
Giesi, ¿está todo bien? Ella dice, sí, está bien. Cuando evidentemente las cosas no están bien. Pero, ¿sabes? Vivimos el día de hoy en una cultura en que solemos buscar el consuelo no donde está el consuelo. ¿A qué voy? Es muy común poner, por favor, no pienses que estoy criticando a nadie, pero en redes poner, ay, me siento morir, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que está buscando, y no lo critico, pero lo que está buscando es que alguien me escriba y me diga, no, no te sientas así, como que ese consuelo que puede darme la gente, lo cual no es malo, pero esta mujer no quiere el consuelo de la gente. Esta mujer no quiere que su marido la consuele, no quiere que Giesi la consuele, ella quiere ir a hablar con el varón de Dios porque necesita el consuelo de Dios. Entonces, no te digo, no pongas en redes, porque yo no soy quien para decirte qué poner y qué no poner en redes, ¿no? Solamente te digo que busca el consuelo de Dios por encima de todo consuelo. Y si después quieres compartir eso en las redes como una manera de glorificar a Dios, maravilloso. Pero si buscas solo el consuelo de las redes, el consuelo de las redes dura hasta que le haces así a tu teléfono y se pierde entre una receta de cocina, el nuevo video de Bad Bunny y algún otro, o un comercial. Entonces, esta mujer va a buscar el consuelo que tiene Dios para ella. Verso 27. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, o sea, se tiró a sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla. Un poco Giesi a lo mejor piensa, esto es inadecuado o algo así, la quiere quitar. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? Esa es una pregunta retórica, ¿no? ¿Yo estuve pidiendo un hijo? Y la respuesta es, no, tú no lo pediste. ¿No dije yo que no te burlases de mí? O sea, no te pedí que no me rompieras el corazón con esto. Dos cosas acá. Número uno, Eliseo, aunque es un varón de Dios, que lo hemos visto hacer milagros ya, que ha hecho a través de él Dios ha hecho todo lo del aceite, que a través de este hombre Dios le ha profetizado a esta mujer que tendría un hijo. O sea, es un varón de Dios, pero no tiene todas las respuestas. Él no sabe todo. De hecho, él dice, no entiendo, Dios no me ha revelado qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando con esta mujer. Dios no me lo ha dicho. Y ella lo que le dice es, no te pedí que me burlases. Y él se da cuenta, tiene algo que ver con el niño. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos. Se nota que Giesi es mucho más joven que él, por tanto mucho más ágil. Toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, lo que hace es como que, ok, yo voy a tardar en llegar, pero Giesi, tú ve corriendo, lleva mi báculo. No creo que piense que el báculo tiene algún tipo de magia, porque cuando veamos que no funciona, no es que se saca de onda, no está pensando en una especie de hechizo o algo así, simplemente a lo mejor si Dios lo hace a través de mí, ¿por qué Dios no lo puede hacer a través de Giesi? Simplemente pone este báculo, es como una especie de detonador de fe nada más. Entonces, mientras él se queda con la mujer y van caminando. Verso 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. De esta escena y otras que veremos con Giesi, hablaremos en unos capítulos, dentro de algunos capítulos. Pero el niño no despierta, está muerto. No está dormido, en verdad está muerto. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas.
Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Ahora, ¿por qué hace eso? La verdad es que no sabemos. Sí hemos visto a Elías dándole la vida también a otra persona. Tal vez lo aprendió ahí, no lo sabemos y no es una receta. No es una forma de hacer volver a alguien que ha fallecido. No hay tampoco, creo yo, un simbolismo místico ahí entre lo que pasa. Es que como el aire, la palabra respiración en hebreo quiere decir también espíritu, al ponerse ahí de su boca está dándole de su espíritu. No, simplemente no sabemos qué está haciendo. Tal vez está haciendo lo que él piensa que tiene que hacer nada más. No sabemos más que eso, la Biblia no nos dice, solo nos dice que entró en calor el niño, empezó su cuerpo a tener ya temperatura, no de fiebre, sino a tener una temperatura pues, más o menos normal. Volviéndose luego se pesó por la casa a una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto que estornudó 7 veces? Pues que hizo... O sea, no creo que haya que atribuir... No, 7 es el número de Dios y estornudo es... Simplemente pasó eso, ¿no? Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y creo que nuevamente lo que vemos es fe en esta mujer. Fe en el momento más doloroso de su vida. Fe para ir no a buscar consuelo de donde, aunque hubiese consuelo, no funciona, no sirve, no llena, sino ir a buscar consuelo de aquel que puede verdaderamente traer consuelo a su vida, que es Dios. Y creo que tiene que ver con simplemente eh, obedecer en fe lo que Dios nos haya dicho. Seguramente Dios tenía un plan para este niño y seguramente ese plan no se había cumplido. Por tanto, la mujer sabía que este no podía ser el fin. Pero eso es solo entre Dios y ella. Y hay cosas que son entre Dios y tú. Y lo que Dios te haya dicho a ti, no lo va a dejar caer. Puedes estar segura, seguro. Pero no es optimismo. Tiene que venir de la palabra de Dios de manera directa y clara. Ahora, permíteme espiritualizar un poco este texto junto con el anterior. El anterior hablaba de deuda y este habla de muerte. Y las dos cosas son de lo que hemos sido librados. La paga del pecado, dice Pablo, que es muerte. Nuestra deuda es impagable, por tanto, se paga con nuestra vida. La muerte es la paga del pecado. Pero Cristo en su muerte, con su sangre, pagó nuestra deuda y con su resurrección nos ha dado vida eterna. Y me parece singular que estos dos elementos estén juntos, ligados a la fe. Y que no, digamos, no hay nada humano que pueda explicar esto. No puedes decir, bueno, lo que pasa es que la jarra de aceite era de base más ancha y por eso no hay forma. O que este niño en realidad no estaba muerto porque Giesi comprobó que sí estaba muerto. No hay una explicación humana. Así fue la salvación para nosotros. Creímos que estábamos muertos, que estábamos en deuda eterna con Dios, pero el sacrificio de su Hijo por fe nos ha hecho libres en una obra que no tiene explicación ni razón, simplemente la gracia de Dios a favor nuestro. Vamos con la última escena, que es una escena doble que tiene dos partes, digamos, y las dos partes tienen que ver con comida, dice en el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado,
¿no? Entonces llega a Gilgal, están reunidos ahí acuérdate que ya hemos hablado de los hijos de los profetas. En la Biblia, hijo de representa que tiene la identidad, ¿no? Entonces los hijos de ira, como los Boanerges, hijos del trueno, perdón, como los Boanerges, que son Juan y Jacobo, pues son la naturaleza del trueno, ¿no? Explosivos. El hijo de Dios es Dios en sí mismo. Bueno, los hijos de los profetas son profetas, están en una especie de escuela probablemente, y están con Eliseo. Entonces le dijo a su criado, a Giesi, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Van a preparar una especie de caldo ahí con lo que encuentren. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una parra montés y de ella llenó su falda. Falda, tampoco pienses que andaba con falda, es decir, la ropa que se usaba eran como túnicas. Entonces, sí, ahí en su falda, tal cual, recibe calabazas silvestres, es decir, nos vamos a dar cuenta que no eran calabazas comestibles, ¿no? Y volvió, las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. No sé si es muy inteligente ponerle, pues tú, ¿qué será? Pues quién sabe, pues, tú échale, ¿no? Le puso ahí sin saber lo que era, lo mezcló. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Este es el versículo que determinó de manera definitiva quién cocina en casa. Yo por muchos años viví solo y por tanto cocinaba todo yo para mí mismo, pero una vez casados mi esposa me dijo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y entonces a partir de ahí ella es la encargada de la cocina y a mí me tocan los trastes y la ropa sucia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que está sucediendo es que hay un guiso que está siendo contaminado. Verso 41. Entonces él dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora, si las calabazas eran venenosas, si las calabazas no son comestibles, la harina no va a hacer que se cambien en su naturaleza. No es posible. Una vez más, no es un asunto químico lo que está sucediendo, sino un milagro que no tiene explicación natural. Es una obra de Dios. Ahorita regresamos sobre esto. Vamos al verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Probablemente estas primicias, lo normal era llevarlas al tabernáculo, llevar tu ofrenda de primicias era llevarlas al tabernáculo. Pero estando en el reino del norte, pues no hay tabernáculo. Acuérdate que Jerusalén quedó en el reino del sur, en el templo quedó en el reino del sur. Aquí tienen dos becerros, uno en Dan, otro en Betel. O sea, hay una situación de idolatría absoluta, y este hombre dice, pues no puedo llevarlos al templo, los llevaré al varón de Dios, que es lo más cercano que tenemos de una representación de Dios acá donde vivimos. Entonces lo lleva con Eliseo. Y él dijo, da a la gente para que coma. Ten en cuenta que acaban de comer un potaje que tiene mucha harina y que no tiene calabazas y todo silvestre. Entonces viene este hombre con algunos panes y él dice, da a la gente para que coma. Es decir, no está haciendo él la labor de templo. No las voy a poner acá como si fuera algo, sino, ok, los recibe, pero con un uso, con un propósito, para que coman. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, no hay 100 panes. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. No es optimismo, es que Dios ha dicho, dale así a la gente, va a sobrar.
comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron, y les sobró, solo falta que diga, y recogieron 12 canastas con sus sobras, ¿no? Como el milagro que Jesús hizo. Todo conforme a la palabra de Jehová. Y en estos dos milagros de comida, lo que vemos una vez más es fe. Fe. ¿Cómo vas a creer que esta comida, que era venenosa hace 2 minutos, se desenvenenó poniéndole harina? Es imposible, no tiene sentido, a menos que Dios lo diga. ¿Cómo es posible que le podamos dar de comer a 100 personas con unos panes? No tiene sentido, no, a menos que Dios lo diga. No tiene sentido que una jarra de aceite sobreabunde su propia capacidad. No tiene sentido que alguien muerto vuelva a la vida o que alguien estéril tenga un hijo. No tiene sentido que el veneno se desenvenene y no tiene sentido que se multiplique lo que no alcanza. Pero si Dios dice, Dios es soberano y Él manda. Entonces, todo este capítulo habla de fe. Permíteme ahora espiritualizar este último pasaje, ¿no? Tomarlo, como te decía, de manera devocional, de una manera simbólica. La Biblia habla del el alimento de la palabra. La palabra es el alimento que tenemos que comer. Y a menudo vamos a encontrar que alguien pone calabazas silvestres en la palabra. O que tus hijos, tú les estás enseñando la Biblia, pero de pronto en alguna serie, en alguna conversación, en alguna escuela o en algún momento, alguien mete calabazas silvestres en su plato. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos suficientes herramientas para sacar toda la calabaza silvestre que se pueda meter. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir metiendo la harina que Dios nos da. Es decir, Dios se va a encargar de desenvenenar. Nuestra tarea es simplemente dar el alimento. En un tiempo en el que nuestros hijos, sobre todo si tus hijos están en un sistema escolarizado normal, a menudo habrá personas que les van a explicar y les van a decir cosas que son completamente del mundo. ¿Qué hago? Enséñales la palabra. Sigue sembrando la palabra. Sígueles dando el alimento de la palabra. No tienes cómo sacar toda la calabaza, pero puedes poner toda la harina que tengas. Dios va a hacer su obra. Por otro lado, el pan en la Biblia, Jesús lo presenta como su naturaleza. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque el que come de él, ¿y qué es comer? Es creer. Cuando comes algo se integra a tu cuerpo. Cuando comes algo, no solamente lo disfrutas en la boca, sino que se hace parte de ti, se vuelve sangre, se vuelve músculo, se vuelve grasa, se vuelve fibra, se vuelve tu propia naturaleza. Y el creer no es un fenómeno que adoptas como un impermeable para cuando llueva. Estamos en tiempos difíciles, es tiempo de tormenta. Pésame un impermeable. Lo vivimos en el año 2020 con el miedo que había, la ignorancia que todos teníamos, la pandemia. Muchas personas dijeron, oh, es tiempo de buscar a Dios. Y probablemente 2 años después ya no están más. ¿Por qué? Pasó la lluvia. Cristo fue solo su impermeable. Ya no está lloviendo, me lo quito, lo guardo y a lo mejor otro día que vuelva a llover me lo pongo de vuelta. Pero Cristo no puede ser así. Cristo debe ser parte de ti, de tus pensamientos, de tu forma de vivir, de tu forma de hablar, de tu forma de ser, de tu forma de comportarte, de tu forma de caminar, de la manera en la que ves al mundo, de la manera en que percibes el mundo. Cristo debe ser todo. ¿Y cómo hacemos eso? Con fe. ¿Cómo como de ese pan? Con fe, creyéndole, creyendo que Él es quien dice ser y que yo soy quien dice Él que soy. Por un lado, sí, soy un pecador, pero por otro lado, soy escogido para su gloria. Sí, por un lado, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por otro lado, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, volvemos al punto de la fe. ¿Y cómo alimentamos la fe? A través de la palabra. A través de conocer lo que Dios dice, abrazarme a lo que Dios dijo
y mirar el cumplimiento que se dará, porque la palabra de Dios es cierta, es verdad y Dios jamás miente. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra y a través de tu palabra tenemos acceso a tu presencia y tú nos has dado el privilegio de entender y de conocer tu voluntad. Ayúdanos a abrazarla, a esperar en tu palabra en todo tiempo, a caminar glorificándote, a creer en verdad en tu obra, en tu presencia, en tu gracia, en tu misericordia, a vivir una vida transformada, Señor. Y que en las situaciones que tengamos que enfrentar, cuando los tiempos sean difíciles, que quede en evidencia que tú no eres un accesorio que nos ponemos, sino que eres en verdad, estás integrado a nuestra vida y nosotros hemos sido hechos parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén.